trabajo, así que perfecto, todo lo que hicieron me pareció súper completo. Esto es una idea, una base en relación a las algas, creo que, bueno, hay mucho para desarrollar, pero para comenzar y está más que bien, así que muchas gracias a los chicos por hacer la tarea. Sí, sí, estuvo muy bueno. Y en cuanto a la bibliografía, yo también encontré la carpeta Sí. que me dejaste el año pasado. Y Ay, estuve, qué bueno, Nelly. sí, así que ahí les voy a ir colgando algunos temas. Algunos ya los tenía dentro de la Bárbaro. bibliografía, como por ejemplo ese libro de Limnecology, ese ya lo Ajá, tuve, perfecto. ese ya estaba, así que bueno, Bien, bien, voy a ir bien. subiendo también en la pestaña respectiva en el aula virtual. Así que bueno, bienvenida a este segundo Bien, encuentro. Te dejo entonces, María, para que gracias. continuemos. Y, Perfecto, ahí comparto la presentación. ok, Ya saben, como siempre, me pueden interrumpir si no hay algo que no escuchan o si se pierden, no hay ningún problema. Vamos a ok. dejar esto. Ahí vamos. Se está demorando. Y yo te aviso Sí, sí, cuando se sí, sí, ya comparte. estoy. A ver, acá. Esta. Está medio lento mi internet hoy. Cuando uno más necesita, a veces no. Bueno, le tenemos paciencia. Sí, sí, sí. Ahí he visto que el Parque Botánico está de aniversario, ¿no? Ah, sí, el de la Facu. Sí, sí, sí. Y ahí estaba viendo unas publicaciones. Qué lindo que es. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero bueno, Ay, cuando ah, vuelva, tenés que venir. cuando vuelva me llevas. Sí, obvio, obvio. Bueno, ahí me parece que ya Ahí la están viendo. Sí. todavía no, pero ya está como que se vio que se está compartiendo. Ahí se Se ve. ve negro. Ahí está. Ahora Ah, sí, qué te dejo raro. entonces. Ahí está. Ah, bueno. Listo. Bueno, bueno, como ya les comunicó Nelly y les conté un poco, la idea de esta clase es hacer como un resumen y destacar la importancia de las algas, tanto ecológica y algunas aplicaciones biotecnológicas, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a ver eso. Vamos a iniciar, como quizás ustedes ya lo saben, que las algas producen gran parte del oxígeno que soporta la vida en el planeta. Estudios han demostrado que fijan aproximadamente entre un 40 a un 60% del dióxido de carbono total. Ya saben que tenemos un planeta azul, que los océanos cubren un 71% de la superficie terrestre y el fitoplancton es la comunidad más abundante del mar. Sumado a eso, todo el resto de las microalgas que se encuentran en los cuerpos de aguas continentales. También, para la mayoría de los organismos acuáticos heterótrofos, las algas son su principal o única fuente de carbono y de alimento. Estudios demuestran que la influencia que tienen sobre el clima global las microalgas todavía está en debate, pero muy pocos dudan que los océanos, gracias a la presencia de las microalgas, son los principales lugares de captación del dióxido de carbono en el planeta. También en relación al calentamiento global, muchos científicos postulan que, digamos, si no ocurre en los rangos predecibles o en una velocidad más rápida, es porque se subestima el apetito de las algas por el dióxido de carbono, ¿sí? Y en relación a esto, encontré encontré este meme que me pareció muy divertido, que es cuando las alguitas tienen caras de enojadas porque producen más de la mitad del oxígeno de la Tierra, pero los árboles siguen teniendo todo el crédito. Y esto también viene en relación un poco a lo de la comunicación y a la difusión del conocimiento, porque la gente por ahí desconoce qué son las algas y qué papel juegan, ¿sí? Entonces, con esto vamos a tratar de dar una visión más general y de la importancia de estos organismos. Vamos a empezar a hablar un poco de cada grupo, lo más relevante en cuanto a esta parte.
y después, en general, algunos temas. En relación a las cianobacterias, las pruebas químicas y moleculares demuestran que estos organismos generadores de oxígeno aparecieron aproximadamente hace 2.700 millones de años en la Tierra, que fueron las formas dominantes por más de 1.500 millones de años, y se sabe que el origen del oxígeno atmosférico se le atribuye a estos microorganismos, ¿sí? Ya que fueron los primeros en producir la fotosíntesis oxigénica. También fueron los primeros en presentar clorofila y los pigmentos accesorios, como vimos en la clase pasada. La evolución de la fotosíntesis oxigénica a la Tierra fue un evento sumamente importante, ¿sí? Además de la producción de oxígeno, permitió que se desarrolle la capa de ozono, que es la capa que nos protege de la radiación ultravioleta, y a su vez permitió que se empiecen a desarrollar los organismos eucariotas, o sea, aquellos que tienen las organelas, de manera que estos fueron, gracias a la presencia de oxígeno y a la capa de ozono, fueron capaces de extenderse sobre la superficie terrestre, colonizando nuevos hábitats y evolucionando hacia una mayor diversidad. Entonces, la historia evolutiva de la Tierra no hubiese sido la misma si no hubiesen existido las cianobacterias, ¿sí? El oxígeno que hoy por hoy respiramos es gracias a ellas. En relación a esto, y muy ligado, también tiene una importancia paleobiológica sumamente destacable. Se han encontrado lo que se denominan estromatolitos. La palabra estromatolito significa cama de piedra, y son definidos estas estructuras como depósitos de carbonato o formaciones microbianas fosilizadas que se forman cuando algunos tapetes microbianos provocan la precipitación de minerales de carbonatos o silicatos que estimulan la fosilización. Se han descrito en distintos ambientes, sobre todo siempre asociados a sistemas acuáticos, tanto marinos o lacustres. Y también en las zonas de lagunas de altura se han encontrado este tipo de estructuras. Hay una científica, capaz que la conocen, María Eugenia Farías, que es tucumana, que ella encontró en lagunas de alturas este tipo de estructuras, y está muy interesante los trabajos que está realizando en base a esto, y son organismos sumamente extremófilos los que encontró ellos. Yo les voy a compartir el link de un video, de una charla que dio María Eugenia contando la importancia de este hallazgo. Los registros de los primeros estromatolitos datan de hace 3.500 millones de años en Australia. Entonces, la presencia de estas estructuras nos están indicando cuáles fueron o cómo era el sistema en esas épocas, ¿sí? Y que hayan permanecido preservados de esta manera es un indicio de la vida en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, en cuanto a la evolución de la Tierra, las cianobacterias fueron quizás los organismos más importantes, o el desarrollo de la fotosíntesis oxigénica es el desarrollo más importante en la evolución de nuestro planeta. Otra característica de las cianobacterias, que ya se los comenté un poquito en la clase pasada, es que son capaces de fijar nitrógeno, ¿sí? En este esquema que ustedes ven acá, podemos ver las células vegetativas de un organismo filamentoso. Está representado un heterocisto y el resto de las células vegetativas, ¿sí? En los heterocistos, como yo les conté, el medio es anóxico, es decir, no hay oxígeno, porque necesitan que actúe la enzima que es la nitrogenasa, que en presencia de oxígeno se degradaría. La pared celular gruesa que tiene el heterocisto facilita la reducción de los niveles de oxígeno dentro de la célula, y también va a estar conectada al resto de las células vegetativas por esas nódulos o conexiones citoplasmáticas que presentan, ¿sí? Nosotros acá vemos representados en flechitas como las sustancias o los compuestos producidos en las células vegetativas van a ingresar al heterocisto, y el nitrógeno formado dentro del heterocisto va a migrar hacia las células vegetativas adyacentes, ¿sí? Entonces, los heterocistos tienen una función súper importante. Es decir, que siempre se va a producir la fijación de nitrógeno en los heterocistos y en ausencia de oxígeno, ¿sí? Otra característica importante es que las cianobacterias son formadoras de suelo. Son las primeras colonizadoras que aglutinan partículas de suelo, humus y arena. Muchas de estas cianobacterias en el suelo
son formas filamentosas que forman a modo de red, como podemos ver acá, todos estos pelitos verdes, ¿sí? Que tienden esa red y esos filamentos a estabilizar el suelo. Toda esta producción de estos filamentos y estas redes se da mediada por la secreción de mucílago. No sé si recuerdan que yo les comenté que era muy importante la producción de mucílago dentro de las cianobacterias, porque además de proteger digamos, a los organismos, a las cianobacterias en sí, también lo que hace este mucílago es proporcionar una cohesión al suelo y de esta manera disminuye o evita la erosión. Además, las cianobacterias que, como ya sabemos, tienen pigmentos, ¿sí? Que van a proporcionar de alguna manera sombra al suelo y disminuyen la insolación o la radiación solar que llega a las capas más profundas del suelo. De esta manera, la presencia de estos organismos provoca que el suelo también retenga más agua, producto de las lluvias, del rocío o la niebla, y que pueda ser colonizado por otros organismos como hongos, musgos o líquenes, también por pequeños protozoos y también nemátodos, que en conjuntos van a formar lo que se denominan biocostras o algunos lo llaman biofilm, ¿sí? Todas estas como manta o tapetes verdes que se forman por la acción de las cianobacterias van a permitir que después de un tiempo se puedan establecer también plantas vasculares, ¿sí? Y lo más importante es que previenen mucho la erosión del suelo, ¿sí? Por ejemplo, si durante una tormenta hay un deslizamiento de ladera y queda todo el suelo descubierto, los primeros organismos que se van a desarrollar en esas zonas van a ser las cianobacterias, que van a favorecer la nueva implantación de plantas, de microorganismos, de hongos, ¿sí? Entonces, la función en cuanto su presencia en el suelo es súper importante. Y además, si en el caso que fueran las cianobacterias que fijan nitrógenos, todavía es mucho más porque a su vez están aportando también nitrógeno y enriquecen esos suelos, ¿sí? Ahora hay un movimiento de algunos grupos eh, agroecológicos que lo que hacen es buscar colocar filamentos de cianobacterias en los suelos donde están los cultivos para favorecer y enriquecer los suelos, sobre todo suelos que han sido como desgastados o donde se han agotado los nutrientes por los cultivos que no han tenido rotación. Entonces se está haciendo a campo la implementación de cianobacterias de este tipo, para ver si se enriquecen los suelos, que obviamente va a ser así, y empezar a darle como un respiro a ese suelo y aportarles muchos nutrientes, ¿sí? Entonces como que es un manejo mucho más sostenible y amigable con el medio ambiente, y es con algo que se sacan, en general lo que se hace es ver dónde hay cianobacterias del suelo, se hacen cultivos al laboratorio y esos cultivos se los inoculan en los suelos, ¿sí? Entonces tienen una importancia bastante notoria en relación al suelo. Ahora vamos a ver cómo se puede decir el lado B de las cianobacterias o el lado oscuro. Las cianobacterias tienen algunas características no tan buenas para el hombre, pero no es que estas características que tienen son respuesta a acciones en general que realiza el hombre. Ustedes ya saben que sistemas acuáticos de agua dulce reciben, bueno, también el mar, efluentes de diversas industrias, ¿sí? Que llevan en general una elevada carga de nutrientes. En este esquemita que tenemos acá, tenemos, por ejemplo, una fábrica, está la fábrica de los Simpson, en donde vamos a tener el vuelco de esta fábrica de efluentes enriquecidos con nutrientes. En general, las fábricas, las industrias tienen algún sistema de canal o de drenaje que llega a distintos sistemas, sobre todo ríos o arroyos. Se vuelcan y de esta manera ocasionan un aumento en la concentración de nutrientes en el agua, ¿sí? Este proceso de enriquecimiento de nutrientes se denomina eutrofización. En general se da en mayor medida en sistemas leníticos, es decir, en sistemas que no tienen un movimiento del agua, una direccionalidad en el flujo del agua, como los embalses y lagos. O sea, los arroyos y ríos, algunos desembocan en distintas lagunas y embalses, llevan su carga de nutrientes y eso hace que este sistema aumente la capacidad que tenía y la concentración de nutrientes, ¿sí?
Esta situación de un aumento en la carga de nutrientes, estos sistemas a su vez tienen, como ya dijimos, poco movimiento del agua y por ahí en las épocas estivales, es decir, en primavera-verano, hay un aumento de las horas de luz, hay un incremento de la temperatura y hace que sea un combo perfecto para que las cianobacterias se comiencen a desarrollar, ¿sí? Entonces se produce un crecimiento exponencial o una floración, lo que se denomina, de cianobacterias, que ocasionan en estos sistemas. Por un olor, un sabor desagradable al agua, también puede llevar a una condición de anoxia, y esto ocasionalmente va a dar la mortandad de peces. Pero no es porque las cianobacterias van a producir la mortandad de los peces, sino que las cianobacterias, al estar en números tan elevados, o sea, en millones de células, ellas mismas van a empezar a competir por el espacio, por la luz, de manera que algunas van a empezar a morirse. Cuando estas células de las cianobacterias se mueren, lo que hacen es van al fondo y en el fondo de ese sistema empiezan a producirse procesos de óxido-reducción, que son los que van a consumir el oxígeno del agua, de manera que ese proceso es el que produce el agotamiento del oxígeno. No es que las cianobacterias matan por sí solas, digamos, a los peces, sino que ocasionan estos procesos que consumen oxígeno y eso es lo que afecta a la fauna íctica, ¿sí? Que mucha gente dice, no, las cianobacterias matan. No, no es así, sino que son procesos que se dan en ese sistema y que ocasionan una baja considerable del oxígeno. Las cianobacterias y estas floraciones son bastante complicadas porque además de producir un desequilibrio en ese sistema, lo que producen también algunas cianobacterias es que tienen toxinas o cianotoxinas que pueden afectar la salud, ¿sí? Y además, dependiendo el cuerpo de agua para lo que se utilice, el cuerpo de agua va a ocasionar problemas estéticos y recreativos en caso de que esos sistemas se utilicen para hacer deportes acuáticos, por ejemplo, ¿sí? En este esquema era como para comentarles todas las fuentes de nutrientes que pueden llegar a nuestros sistemas acuáticos. Desde, bueno, ya dijimos, las fábricas, las industrias, los efluentes cloacales sin tratar, por lixiviación de los campos de cultivo, la escorrentía de fertilizantes, la descarga de detergentes de uso doméstico, todo lo que nosotros usamos en la casa, shampoo, el detergente para lavar los platos, el jabón en polvo, el jabón líquido para lavar la ropa, todo eso tiene una alta carga de nitrógeno y fósforo, ¿sí? La escorrentía de las calles, de los edificios, de una u otra manera llega a nuestros sistemas acuáticos, ¿sí? Entonces las fuentes pueden ser fuentes puntuales, que nosotros sabemos que hay un vuelco de una industria, por ejemplo, un ingenio, o pueden ser fuentes que es diferente, que no se las puede identificar, entonces no podemos definir de dónde es el ingreso que se está dando de esos nutrientes, ¿sí? Hay gente que se dedica exclusivamente al estudio de las cianobacterias y al estudio de las floraciones que ocasionan bastantes inconvenientes. Acá tenemos varias imágenes en donde se pueden ver sistemas que están con una alta carga de cianobacterias, se forman como si fuesen unos lodos verdes bien espesos, en algunas partes vemos como si fuesen unas espumas verdes. Hay varios géneros de cianobacterias que producen estas floraciones. La más conocida es Microcistis, sí, que era esta forma colonial de esas colonias irregulares que estaban todas unidas por mucílago. Y en relación a los tipos de floraciones podemos diferenciar dos. Por un lado, las floraciones acumulativas, que son las que se acumulan en la superficie y en las orillas de los lagos y los embalses, que vamos a ver esos grandes como si fuesen como si fuese un barro verde, se lo observa. Son fáciles de ver, van a colorear el agua. En este tipo particular forman lo que son grumos o scums, las espumas, y tienen una alta acumulación de biomasa de cianobacterias, ¿sí? Lo que radica en un peligro de exposición directa. Mientras que las floraciones dispersivas no se acumulan en la superficie, sino que ocupan toda la columna de agua. Estas son difíciles de ver, no siempre van a colorear el agua, no forman grumos y sí, a diferencia de las acumulativas, sí tienen un peligro de exposición directa, pero en menor medida, ya que es como que está más diluida esa floración. Bueno, ya hemos dicho un poco cuáles son los factores que van a favorecer
o influir sobre el desarrollo de las floraciones. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle de otros. La intensidad de luz, como dijimos, las cianobacterias son súper adaptables y como que se acomodan a varias características ambientales, por los cuales son buenos estrategas y pueden desarrollarse en ambientes que otros organismos no, ¿sí? Algunas cianobacterias soportan altas intensidades de luz, mientras que otras están aclimatadas a un déficit de luz. Las colonias, por ejemplo, de microcistis están bien adaptadas a altas intensidades de luz y toleran radiaciones ultravioletas cercanas de la superficie. Y recuerden que tenían esas vesículas gaseosas, de manera que ellas podían regular de cuánto tiempo permanecer o no en las zonas más iluminadas, ¿sí? Otra característica que las hace como organismos súper dominantes en algunos sistemas. El tiempo de residencia. Las floraciones son comunes en ambientes, como ya les dije, de tipos leníticos. No es, es probable que sí se las encuentre en ríos o en arroyos, pero en menor medida. Y es raro que un río o un arroyo presente una floración durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al ser aguas corrientes es probable que esa floración se mueva todo el tiempo, como el agua está en movimiento, no permite que se establezcan estas floraciones de grandes cantidades de cianobacterias. En el caso de los embalses y las lagunas o lagos, los tiempos de retención, que es la residencia del agua, van a posibilitar una floración que va a permanecer más en el tiempo, ¿sí? Recordemos, estos sistemas no tienen movimiento del agua, entonces las cianobacterias no tienen ninguna perturbación que haga que dejen de estar en esa posición, si ellas mismas tienen la capacidad de regular su flotabilidad. Nuevamente, la presencia de fósforo y nitrógeno. Las cianobacterias tienen una elevada afinidad por estos nutrientes, tienen una alta capacidad de almacenamiento de fósforo, se sabe que altas concentraciones del fósforo total proveen una alta capacidad de carga que beneficia a las cianobacterias. Y hay estudios que se han realizado en cuanto a la relación óptima de nitrógeno-fósforo para las floraciones de cianobacterias es aproximadamente 10 a 16, o sea, es decir, 10 partes de nitrógeno y 16 de fósforo. En un principio se creía que el nitrógeno era el nutriente limitante para las cianobacterias. Después, y con el avance de la ciencia y de los descubrimientos del heterocisto y de los mecanismos que estas cianobacterias tienen para fijar nitrógeno, se dieron cuenta que no, que en realidad es el fósforo, porque si no hay nitrógeno, las cianobacterias con heterocistos lo producen y lo fijan, ¿sí? Después, otra característica o factor que va a influir en el desarrollo de estas floraciones es que generalmente son poco consumidas, o sea, poco predadas, ¿sí?, por los organismos de esos ecosistemas. Tienen un bajo valor nutricional, algunas tienen toxinas, como vamos a ver, y también aparentemente tienen mal sabor y olor. Sin contar que en el caso de microcistis, todo ese mucílago, ¿se acuerdan que yo les contaba? Que hacía que sean colonias muy grandes y muy difíciles de digerir o de atrapar o de filtrar por los organismos, sobre todo del zooplancton. Las cianobacterias tienen temperaturas, se sabe que han desarrollado a temperaturas superiores a 25 grados centígrados, ¿sí? Sin embargo, se han dado floraciones en temperaturas un poco más bajas. En relación al pH, muchas cianobacterias son intolerantes a pH ácidos y algunas tolerantes a pH muy básicos, o sea, elevados. Bueno, otro factor que también estaría afectando a la producción o a la periodicidad de las floraciones es el calentamiento global. Se han realizado numerosos estudios que dicen que la frecuencia de floraciones, de la aparición de estos eventos, es cada vez más rápido, digamos, a los periodos entre que aparece una floración y desaparece durante un año, contemplando, por ejemplo, un lago de una zona templada. Antes estos lagos tenían floraciones quizás solamente en verano o primavera. Y sin embargo, ahora, debido a este proceso de calentamiento global, se están dando que las floraciones permanecen durante todo el año, ¿sí? Entonces vemos que el calentamiento global sería un catalizador para la expansión de la floración. O sea que eso también es bastante importante cuando uno va a analizar un sistema
en relación a que, bueno, decían, no, las floraciones se dan en verano o en primavera, no se están dando en casi todo el año. Bueno, ahora también les voy a contar un poco sobre en relación a cianotoxinas. Todavía no se sabe muy a ciencia cierta qué compuestos específicamente serían las cianotoxinas, ¿sí? Para algunos, toxinas son metabolitos secundarios, para otros actuarían en la defensa, otros creen que son reservas nutricionales, otros que participan en la formación de las colonias y unos menos creen que actuarían las cianotoxinas como infoquímicos, ¿sí? De acuerdo con sus estructuras químicas, las cianotoxinas pueden ser incluidas en 3 grandes grupos: los péptidos cíclicos, los alcaloides y los lipopolisacáridos. Estos van a causar distintos tipos de daños y se las agrupa principalmente en de tres tipos: neurotoxinas, hepatotoxinas y citotoxinas. Esta clasificación se hace en relación a los órganos blancos, o sea, a qué órganos o sistemas afectan estas cianotoxinas. Las neurotoxinas son alcaloides que afectan principalmente al sistema nervioso central y periférico, tanto en animales como en humanos, ¿sí? Se han visto que ganados que consumían aguas de estanques que estaban con una floración, fallecieron algunos por producto de estas neurotoxinas. Estas neurotoxinas son sintetizadas por especies de varios géneros: Oscillatoria, Doriscospermum, Afanisomeno, Nonosto. Y dentro de las neurotoxinas se han diferenciado, se han analizado y se han dividido en varias, ¿sí? Las axitoxinas, las anatoxinas, las homonatoxinas y las fanotoxinas. Las axitoxinas son quizás las de mayor toxicidad, ¿sí? Y no es que una especie puede producir solamente un tipo de neurotoxina, de neurotoxina, sino que pueden producir distintas, o sea, nadie sabe muy bien qué desarrolla, nadie sabe muy bien cuál es el momento en el cual dentro de las células se va a empezar a producir una neurotoxina u otra, ¿sí? Eso se está investigando. Las hepatotoxinas son de tipos microcistinas, nodularidas y cilindrospermopsinas. Son inhibidoras, van a provocar derrames en el hígado y son producidas por estas especies: microcistis, nostos y nodularia. Las citotoxinas son, digamos, las más leves, no son letales y pueden ser utilizadas con otros fines, como por ejemplo se las aísla y se las empezó a producir para utilizarlas como algicidas, como antimicóticos, antibacteriales. Estas lo que ocasiona es la enfermedad del picazón del nadador, es una dermatitis, ¿sí? Y la inflamación de las membranas mucosas. ¿Cuáles son los medios o vías de exposición? O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar a tener contacto con esas cianotoxinas? Primero, por el consumo de agua, tanto de vía oral y cutánea, por el uso recreacional del agua, la inhalación de aerosoles, ¿sí? Por ejemplo, en riego, en deportes acuáticos. También hay algunos operarios que trabajan en plantas potabilizadoras y que se haya desarrollado algún tipo de floración y haya estado en contacto, ¿sí? Por inhalación, cistinas, en las plantas de tratamiento de agua. Algunos suplementos dietéticos cianobacterianos pueden ser una ruta oral o importante, y también se sabe de casos de pacientes que tienen que someterse a diálisis, que se han contaminado por inyecciones intravenosas. Esto sucedió, hay un caso muy conocido en Brasil, en una clínica a finales de los 90, no, de los 80, no, 80, 90, no recuerdo bien, en el cual se filtró agua que tenía una floración de cianobacterias y que se contaminaron los pacientes que estaban haciendo diálisis, y muchos de estos fallecieron porque eran toxinas del tipo neurotoxinas, ¿sí? Métodos de detección de toxinas varios. Hay gente que se dedica exclusivamente a analizar este tipo de sustancias. Los principales son, por ejemplo, métodos químicos, por ejemplo, la técnica de HPLC, métodos biológicos con bioensayos con ratones, y se los somete a distintas concentraciones de distintas cianotoxinas y se ve
cómo va reaccionando a una concentración o a otra. También hay test de hemoaglutinación y los bioquímicos como el test de ELISA, que también permite diferenciar la presencia de cianotoxinas. Muy bien, bueno, ya sabemos cuáles son los factores, ya sabemos cuáles serían las características de esas cianobacterias. Entonces, ahora podemos pensar, si nos piden hacer un análisis de calidad de agua de un sistema que presenta una floración, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mitigar o disminuir esa floración? Lo más importante es saber o tener la base del conocimiento de la biología y ecología de las cianobacterias, también el conocimiento del funcionamiento y la historia del lago o del embalse, qué utilización se hace o se espera del recurso agua que está ahí, si es para recreación, si es para riego, si es para potabilización o para acuicultura, porque por ahí los tratamientos o las medidas que nosotros propongamos va a ser distinto. También en relación a la morfometría de esos sistemas, uno puede proponer alguna medida que sea más económica, por así decirlo, en sistemas que no son muy grandes, mientras que en sistemas ya con una capacidad y una morfometría mucho más grande, no va a funcionar, ¿sí? Entonces, primero hay que hacer como una recorrida, observar esos sistemas, saber las características, obviamente tomar una muestra, ver de qué cianobacterias estamos hablando. Todas las cianobacterias son potencialmente productoras de cianotoxinas, independientemente que nosotros le hagamos o no los test, es recomendable hacerlo, pero ustedes tienen que saber que todas en mayor o menor medida pueden desarrollar cianotoxinas. Entonces, algunas de las soluciones o algunos tratamientos para disminuir esa floración puede ser el agregado de aluminio, ¿sí? La oxigenación del hipolimnion, que es la zona más profunda de los embalses, la aireación artificial del sistema y los monitoreos mediante sondas. Obviamente que todo esto va a tener distintos costos. Yo no recomiendo mucho el tema de usar algicidas como, bueno, el agregado de aluminio, porque estaríamos alterando todo el ecosistema. Por ahí, nuevamente, siempre pensando en las características de esos sistemas, si es, por ejemplo, un estanque para recreación, se pueden agregar tipo unos ventiladores en las partes, no sé, en 2 puntos de ese sistema, generar movimiento del agua, y el sistema por sí solo va a tener la capacidad de disminuir esas floraciones, ¿sí? Hace un tiempo se sabía que existían procesos de floración natural, ¿sí? Es decir, que en sistemas que no han sido antropizados o levemente antropizados, el sistema tiene la capacidad de mantener esas floraciones durante, nuevamente, primavera-verano, y cuando comienzan las lluvias se diluyen y el sistema nuevamente se autodepura y establece una situación de equilibrio, por así decirlo. Obviamente que en un sistema en el cual nosotros le estamos agregando nutrientes continuamente y no hay como un corte de ese efluente que está llegando todo el tiempo, el sistema nunca va a tener la capacidad de por sí solo autodepurarse, ¿sí? Pero sí existen algunas medidas que se pueden hacer. Después hay algo muy nuevo que se está usando en algunos embalses y lagos eutrofizados de Estados Unidos, que es un compuesto que se llama Fosloc. No lo conozco, o sea, me llegó la información, que lo que hace es capturar las moléculas de fósforo, que la encierra y de esa manera deja de estar biodisponible para las cianobacterias. Y en esta imagen que tenemos acá podemos ver cómo este era un sistema que estaba súper eutrofizado con una carga alta de nutrientes, ¿sí? Y una vez que se le agregó el Fosloc, ellos ponen el antes y el después, ¿sí? Donde hay una baja notoria de esa carga de turbidez que tenía el agua y no hay tantas cianobacterias, ¿sí? No sé si se está comercializando acá en Argentina, puede ser que se lo pueda conseguir, pero se está usando. Lo que no sé muy bien qué es lo que pasa después, ¿sí? ¿Qué pasa con ese fósforo? En algún momento va a quedar, o sea, no puede quedar retenido siempre. Y no sé con qué sustancia está retenido para que no quede biodisponible, ¿sí? A su vez, ustedes también saben que en los sedimentos se acumulan nutrientes y que por la remoción pueden quedar libres de nuevo
Entonces, las floraciones se puede dar no solamente por un aporte externo de nutrientes, sino también por una remoción de los sedimentos cuando por ahí se hace un dragado o dicen, bueno, no, sacamos todo para que no haya esta floración en sistemas que son obviamente mucho más chicos, pero puede ser que nuevamente cuando se cargue de agua, los nutrientes queden disponibles desde los sedimentos y se vuelva a producir la floración, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta cuál es el uso que se le hace, que se va a hacer de esos sistemas. No es lo mismo pensar una mitigación de una floración, supongan para un estanque o una laguna, que sea solamente de uso para estético, o para un sistema que se está potabilizando el agua, o en aquellos que se hace la pesca deportiva o deportes acuáticos, ¿sí? Siempre tenemos que pensar qué función o qué actividades se realiza o se espera de hacer en relación en ese sistema, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy interesante, Muy chicos. bien. Bueno, eso por un lado. Después tenemos las cianobacterias también tienen algunas utilidades, ¿sí? No todo es malo. Tienen como todos un lado bueno y un lado malo. Las cianobacterias se están usando mucho como fuentes de vitaminas y proteínas, como biofertilizantes, ¿sí? Se emplean sobre todo por su capacidad de fijar nitrógeno en el suelo y contribuyen a la fertilidad, sobre todo en zonas de cultivos de arroz. Los orientales utilizan mucho las cianobacterias en los cultivos de arroz y también se están empezando a usar como fuentes de combustibles renovables y en bioremediación. También tiene una importancia económica, por ejemplo, las que son utilizadas en alimentos, tanto como para consumo humano como para el ganado. No sé si ustedes capaz que escucharon que ahora hay un boom con la espirulina, que es un complemento, se utiliza como un suplemento dietario. Se las recomienda porque controla la anemia y disminuye el apetito. Las espirulinas tienen un alto contenido de proteínas, casi un 60%, muy bajo cantidad de carbohidratos, solo un 19%. También tienen minerales y lípidos y se las puede consumir en forma de, como si fuese un polvito, ¿sí? Que se les coloca en yogures o en sopas, como esta que tenemos acá, o en cápsulas, digamos, en pastillas, o también están empezando a vender estas barras, ¿sí? Proteicas de espirulina. Esta es espirulina, ¿sí? Es un ciano que está todo así como si fuese un tirabuzón, pueden estar más o menos cerradas las espiras, acá otra especie de espirulina, ¿sí? Y lo que sí por ahí, si tienen la posibilidad de empezar a consumir espirulina, siempre traten de, si pueden, mirarla al microscopio, si es una pastilla la rompen y hacen un preparadito y se fijan que todo o casi todo que tenga estas espirulinas, o sea, es decir, que tenga pedacitos, aunque sea obviamente van a estar todos rotos, no lo vamos a ver así, porque están compactadas, están procesadas. Porque por ahí hay algunas marcas, no conozco todas, pero sí me ha tocado observar algunas que tienen otro género, que no es espirulina, que sí son palitos verdes, pero no es espirulina, sino es oscilatoria. Entonces, lo que yo les decía también de la exposición a las cianotoxinas por consumo, sí, es que por ahí colocan algunas otras cianobacterias que no son exclusivamente espirulinas, ¿sí? Entonces, si pueden darle una mirada antes para ver que tiene que ser todo tiene que tener esta estructura. Así que eso en relación a las cianobacterias. La espirulina también se puede cultivar en laboratorio, sí, en condiciones controladas de temperatura de nutrientes, obviamente manejando todo lo que es el fotoperiodo, o en lo que se hace a escala ya industrial, en donde hay un mayor desarrollo, sobre todo las industrias que se dedican a la venta de espirulina comercial, es crear como estos piletones que vemos acá, cada uno es una pileta en donde ahí tienen el agua donde se desarrolla espirulina, ¿sí? Esto se hace a cielo abierto, sí se controla el aporte de nutrientes que le están dando para que se desarrolle la espirulina. ¿Alguna pregunta en relación al ciano? No, profe, ninguna. Bien, bueno. Ahora vamos a ver algunas de las características o de las
características ecológicas de las algas verdes. Como ya saben, la mayoría son acuáticas, la mayoría son dulceacuícolas, casi en un 90%, y aunque hay representantes marinos. Las especies dulceacuícolas en general son microscópicas o tienen de muchísimo menor tamaño que las marinas, que tienen talos macroscópicas. Las algas verdes crecen en un amplio rango de salinidad y nutrientes y participan en una amplia variedad de asociaciones bióticas. Muchas algas verdes son fuente de alimentación para microorganismos y animales, ¿sí? Y también otras, hay algunas que se están empezando a cultivar industrialmente como forraje para la comercialización de forraje para animales, ¿sí? Y también están viendo si tienen alguna potencialidad en usos cosméticos, sobre todo. ¿Se acuerdan que yo les comenté de los dinoflagelados que eran capaces de desarrollarse en distintos ambientes y que nosotros en la zona del NOA particularmente teníamos la presencia de uno de estos que es bastante problemático, que es el género Ceratium, ¿sí? Acá en dos embalses, uno del embalse Escava y otro del embalse de Termas de Riondo en el límite con Tucumán y Santiago, se han dado una floración, un crecimiento bastante marcado de Ceratium, que a diferencia de las cianobacterias, no son tóxicas estas floraciones, ¿sí? Pero sí son bastante problemáticas. Estas floraciones se dan sobre todo en zonas tropicales y templadas. ¿Por qué decimos que son problemáticas? Porque si estos sistemas acuáticos se los utiliza para extraer agua potable, la estructura que tienen, ¿se acuerdan que yo les conté que tenían esas dos partes, el epicono y el hipocono, que estaban formados por una anfiesma con placas de celulosa? Entonces son bien duras estas estructuras, como si fuesen cuernitos, de manera que eso hace que se obstruyan los filtros en los sistemas de potabilización y también pueden generar la mortandad de peces nuevamente por el tema de los procesos que se dan cuando estas se empiezan a descomponer. Si esos procesos de oxidorreducción que consumen el oxígeno en el agua, de esta manera baja la concentración, y los peces que tienen que tener más o menos 3 miligramos por litro de oxígeno en agua para poder sobrevivir, baja tanto la concentración de oxígenos que lamentablemente mueren. Entonces es bastante problemática y por lo que me comentó Nelly, también aparecieron en embalses ahí de Jujuy. Esta es una especie invasora que se cree que llega por... Hay dos especies de Ceratium, Ceratium irundinela y Ceratium furcoides. En la zona del norte, yo lo encontré a Ceratium irundinela, que es esta especie. Y desde el sur llegó Ceratium furcoides. Se cree que esta ingresó por Colombia en barcos que venían desde Colombia, y la del sur se cree que llegó por Chile, ¿sí? Así que bueno, y ahora han llegado a casi todos los embalses del NOA tienen la presencia de Ceratium. Se vuelven muy dominantes en estos sistemas. Yo trabajé 2 años en este embalse y solamente en una época, en una primavera del 2013, el Ceratium no estuvo presente, o sea, estuvo en muchísima menor medida, y se desarrollaron mayor cantidad de algas verdes. Pero de ahí, durante los 2 años que nosotros realizamos muestreos estacionales, Ceratium siempre fue dominante en estos sistemas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las diatomeas. Las diatomeas son buenas indicadoras de contaminación porque presentan diferentes grados de tolerancia a los contaminantes, son muy sensibles a algunos procesos de eutrofización, tienen una tasa de crecimiento elevada y responden a los cambios por polución en cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, en ambientes en los cuales nosotros tenemos floraciones de cianobacterias, vamos a encontrar muy pocas especies de diatomeas, ¿sí? Las diatomeas que vamos a encontrar, por ejemplo, van a ser del género Nitzschia o algunas Aulacoseira. No vamos a encontrar mucha diversidad de diatomeas. No están, digamos, no tienen una tolerancia a alta concentración de nutrientes, a sistemas eutróficos. Las diatomeas son utilizadas en una gran variedad de estudios, en estudios de cambio climáticos, en estudios paleontológicos, arqueológicos, en análisis forenses.
En relación a los análisis forenses, hay varios casos en los cuales se han empleado las diatomeas para indicar, por ejemplo, si a una persona que encontraron muerta por ahogamiento en tal sistema, si efectivamente esa persona falleció ahí o si si la mataron en otro lugar y la colocaron ahí. ¿Qué se hace? Hay todo un procedimiento, todo un protocolo para realizar estos tipos de análisis forense. Se tiene que primero extraer agua de ese sistema y también se extrae el agua de la cavidad pulmonar y se analizan y se comparan las muestras, ¿sí? Pero es un protocolo bastante estricto. Y no sé si conocen el caso de este chico Maldonado que fue asesinado. Bueno, por el análisis forense de diatomea se pudo saber que a Maldonado lo mataron en el tal río porque una comparación de las diatomeas que había en su cavidad pulmonar en relación a las que se encontraron en el río. Mientras que puede suceder que los análisis tanto de la muestra de agua de ese sistema como las que se encuentran dentro del cuerpo no coincidan, entonces ahí se sabe que no se ha producido el fallecimiento ahí, sino que ese cuerpo fue puesto en ese sistema, ¿sí? Hay un capítulo de CIA 6 que utiliza las diatomeas para resolver un crimen. También en relación a los estudios arqueológicos se han encontrado algunos utensilios, algunas cerámicas y en ambientes que son súper mucho secos, o sea, había un postulado que decía que esa zona estaba hace muchos años, había cuerpos de agua cerca de todo. Entonces se hace es tomar una pequeña muestra de ese artefacto y se lo analiza y se observa si tiene diatomeas o no. Si en el caso de que llegara a haber diatomeas, entonces sí es probable que ese postulado que decía que había sido una zona con tal sistema de agua, entonces sí, porque se encontraron tal y tal diatomeas. Las diatomeas también se utilizan como bioproxies, ¿sí? Se pueden utilizar como fósiles guías, ¿sí? Entonces tienen un montón de estudios en los cuales se puede aplicar. Luego de la muerte celular, normalmente el frústulo se desintegra, pero bajo ciertas circunstancias, muchos de los frústulos permanecen intactos y se acumulan en el fondo de los cuerpos de agua. Cuando las condiciones son favorables, estas acumulaciones forman gruesas capas de depósitos de diatomeas que se conocen como tierra de diatomeas o diatomitas y son encontradas en varias partes del mundo, ¿sí? Los usos que tiene la diatomita son muchos y variados. Se los puede utilizar como abrasivos para metales, como absorbente de la nitroglicerina para hacer dinamita, como absorbente en piedras higiénicas de gatos, ¿sí? Nosotros esto que tenemos acá, esta forma diabsor, está constituido por diatomitas, también como filtración de líquidos y en refinerías de azúcar. No sé si vieron que ahora está muy de moda todo lo que es la cervecería artesanal. Bueno, muchas cervecerías artesanales utilizan la diatomita como filtro natural en el proceso de fabricación de la cerveza, también como aislante térmico, como estabilizante en pinturas, también son biocontroladores, se los puede utilizar para el control biológico. ¿De qué manera? Acá tenemos, por ejemplo, una planta, ¿sí? Que ha sido esparcida con la diatomita, de manera que si tenemos algún insecto que esté afectando esa planta, al rociar con la diatomita, la diatomita va a quedar sobre el bichito, de manera que va a obstruir sus espiráculos, o sea, va a obstruir su sistema respiratorio y el bichito se va a morir, ¿sí? Dependiendo cuál es el fin, va a tener un procesamiento diferente. Si nosotros queremos, por ejemplo, para las piedras de absorción de los gatos, van a ser piedritas grandes, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, para biocontrol, vamos a tener que procesarla de manera que quede como un polvito mucho más fino, ¿sí? Todo esto depende del uso que se le va a dar. En nuestro país nosotros encontramos yacimientos de diatomitas en Río Negro, en Neuquén, en San Juan, en Mendoza, en Catamarca. Hace un par de años me tocó hacer un estudio en donde me trajeron muestras de 2 yacimientos y esta gente quería saber cuál de los 2 yacimientos era de mayor pureza la diatomita, ¿sí? Porque obviamente
no es solo todo 100% diatomita, sino que tienen otros restos de sedimentos, restos de rocas, ¿sí? Varias cosas. Entonces, realicé un análisis en el cual hice un conteo de las valvas que veía en una muestra y en la otra, y puedo decir, por ejemplo, que ahora no recuerdo con exactitud, pero la de La Rioja tenía un 95% de pureza en relación a la de Catamarca, que tenía un 70%, ¿sí? Entonces eso también se puede hacer para ver qué uso se le va a dar, si quieren para abrasivos, si quieren para fertilizante del suelo, ¿sí? Este trabajo, esto de los biocontroladores con diatomita, se está empezando a usar como una práctica amigable hacia el medio ambiente, ¿sí? Y a su vez o sea, una vez que los rociamos a los cultivos o a las plantas con esto, para la planta no es dañino, ¿sí? Y a su vez le estamos agregando al suelo fertilizante, le estamos agregando sílice, ¿sí? Así que la diatomita tiene muchos usos. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, buenísimo. Seguimos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito en relación a las algas y la calidad del agua. Ustedes seguramente ya vieron, o si no lo van a ver, que la calidad de un cuerpo de agua puede estar determinada por diferentes tipos de estudios o análisis. Por un lado, podemos hacer test metabólicos, es decir, medir la producción primaria. Podemos realizar análisis cualitativos, por ejemplo, el empleo de organismos indicadores, o análisis cuantitativos, ya sea por análisis de biomasa, de diversidad y la estructura de las poblaciones de diferentes organismos, ¿sí? Ahora, supongamos que tenemos un cuerpo de agua al cual se vuelcan contaminantes. Estos van a ser arrastrados por un río y van a aparecer en el tiempo y en el espacio zonas con distintas características que van a permitir el desarrollo de sucesiones poblacionales. Vamos a tener zonas en un río donde predominen procesos de reducción, otras donde existan zonas de la oxidación va a reemplazar a la reducción y otras donde directamente no existe la reducción. En cada una de ellas se van a desarrollar determinados organismos y se establecerán diferentes relaciones tróficas entre ellos. Por eso, por ejemplo, cuando estamos por analizar un sistema, si es un río o un arroyo, se aconseja tomar muestras en distintos puntos a distintas distancias, ¿sí? Porque supongamos que tenemos un río al que se está volcando un contaminante. Las estructuras de ese ecosistema, en las nacientes de ese sistema va a ser totalmente distinto a lo que ocurre en la zona media y a lo que ocurre en la zona baja. Y más si este sistema es afectado por un vuelco, ¿sí? Entonces, generalmente se toman puntos de referencia antes del vuelco, en el vuelco o ahí cerquita del vuelco, y después hacia abajo para ver si ese sistema también tiene la capacidad de autodepurar esa contaminación. Y en cada partes de este sistema vamos a tener distintos organismos que nos van a estar indicando distintas características de ese sistema. Un indicador biológico puede ser una especie o una comunidad de organismos cuya presencia, comportamiento o estado fisiológico se puede correlacionar con determinadas condiciones ambientales. Podemos decir que los bioindicadores corresponden a organismos que responden fisiológica o conductualmente a un amplio espectro de sustancias o concentraciones tóxicas, ya sea de origen orgánico, inorgánico, natural o antrópico. La presencia de ciertas especies podría ser una unidad cualitativa de medición en un sistema acuático, y aquellos buenos indicadores son especies que son fáciles de recolectar, de observar, de reconocer, y que también sean suficientemente abundantes para permitir el muestreo repetible, ¿sí? Eso es importante, que no podemos considerar, bueno, lo que encontramos ahora y después nunca más lo encontramos. No, hay que buscar organismos que nos estén dando cierta información y que yo pueda realizar ese mismo muestreo de forma sistemática. Los bioindicadores podemos agruparlos en numéricos y narrativos. Aquellos como por ejemplo las bacterias coliformes, las bacterias enterococos, las cianobacterias, la clorofila o cianotoxinas serían numéricos. Y los narrativos pueden ser la flora acuática, el fitoplancton, la fauna bentónica, la fauna íctica. Ahí también se están utilizando biomarcadores.
Las respuestas a los indicadores biológicos que vamos a obtener pueden ser de tres tipos. Por un lado, vamos a tener indicadores detectores, que son organismos que ante la presencia de estresores ambientales sufren un aumento en la mortalidad, alteración en la actividad reproductiva o una disminución en su abundancia. O sea, son organismos sensibles. Por ejemplo, las algas verdes es muy poco probable que la encontremos en un ambiente súper contaminado con una alta carga orgánica, ¿sí? Las algas verdes son las muy sensibles y desaparecen cuando las condiciones cambian. Explotadores son aquellos organismos que por un enriquecimiento de nutrientes sufren un crecimiento poblacional explosivo, como el caso de las floraciones algales de cianobacterias o, por ejemplo, los dinoflagelados. Después tenemos indicadores acumuladores, que son organismos que por ser resistentes a los contaminantes pueden acumularlos en sus tejidos, como algunas plantas acuáticas, como macrófitas o algunos peces, ¿sí? Bueno, acá Profe, es, sí, sí, sí. cuando se refiere cuando dice numéricos y narrativos, ¿a qué hace referencia? Bien, a que lo podemos tomar, o sea, los numéricos se refiere en general, cuando se utiliza, por ejemplo, los coliformes, se habla de, no sé, 1500 números más probables de o unidades formadoras de colonias. ¿Sí? Es un dato que me da un dato de número, ¿sí? Mientras que en los narrativos yo puedo hacer como un análisis, hace referencia más a un análisis cualitativo, ¿sí? A lo que yo estoy viendo sin contar exclusivamente cuántos hay. Yo puedo hablar en general de lo que sería la flora acuática, o sea, decir, bueno, es un ambiente en el cual yo encuentro, hago un pequeño listado de especies, digo, bueno, hay vegetación ribereña con tal especie, con tal especie, con tal especie, pero no cuento cuántas especies hay de eso, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, hay de junco, tengo un helecho acuático, ¿sí? Pero no me pongo a contar cuántos juncos tengo en esa zona, ¿sí? No sé si se entiende. Yo digo, bueno, tengo el fitoplancton, hago un listado, digo, bueno, tengo tantas especies, pero no cuento cuántas especies de Gonfonema parvulum hay ahí. Es como un análisis más cualitativo. Mientras que los numéricos, sí hago referencia al número, ¿sí? En relación a las unidades formadoras de colonia, a los individuos por mililitro que yo puedo tener en una floración de cianobacteria. Igual, lo ideal es siempre trabajar con los dos, ¿sí? Con la parte cualitativa y cuantitativa, es decir, tomar bioindicadores numéricos y tomar también indicadores narrativos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Perfecto, no de nada. Bien. Ahora vamos a ver algunos índices bióticos, sí, que esto solo a modo de que ustedes sepan, pero ya me imagino que ya lo hablaron, y si no hay muchísima bibliografía sobre esto. Podemos diferenciar índices, por un lado, de polución, como el déficit de especies de Coté, que es el que considera el número total de especies, el cual decrece de manera sustancial bajo la influencia de contaminación. Para este índice solo importa el número total de especies y no de qué especie se trate. O sea, todos los índices van a tener alguna cosa como bastante buena y algunas desventajas también. El índice de SLADESEC, que está diseñado para medir la polución orgánica. Después tenemos el índice de DECI, que tiende a agrupar taxones en 5 clases de acuerdo a la relación con el grado de contaminación. La clase 1, por ejemplo, corresponde a taxones más resistentes, mientras que la clase 5 corresponde a aquellos que son más sensibles. Este índice va a asignar a cada taxón un valor, ¿sí? Indicativo, que va a variar entre 1 para las formas que son más ubicuistas, ¿sí? A 3, que son las formas más estenoicas de una determinada calidad. Y a partir de esos datos se va a calcular el índice. Después tenemos índices por uso sensible, o sea, hay varios índices en cuanto a la polución. Hay algunos que parten, por ejemplo, del SLADESEC y los van creando adaptaciones, entonces son adaptaciones de uno, adaptaciones de otro. Después, por otro lado, también tenemos los índices de diversidad, el índice de Margalef, el de Shannon-Weaver y también índices de equitatividad, ¿sí? Hay toda una controversia de si los índices de diversidad nos están indicando o no un grado de contaminación. ¿Por qué? Porque se vio que ambientes con una alta carga contaminante tenían altos valores de índice de diversidad.
entonces no estaría siendo un indicador de que ese sistema no estaría en buena condición porque tenemos una alta diversidad. Pero ¿qué pasa? Si nosotros empezamos como a hilar más fino y ver qué diversidad tenemos ahí, o sea, qué organismos están ahí, vamos a encontrar organismos que son altamente tolerantes a esas condiciones. Entonces, no siempre un alto índice de diversidad es indicativo de que no hay contaminación, sino que puede ser que estos organismos se han adaptado y han desarrollado las estrategias para sobrevivir y permanecer en esos sistemas, ¿sí? Entonces, siempre la idea de que cuando uno aplica índices bióticos es aplicar varios tipos en simultáneo. En particular, en el caso de los índices basados solo en algas, hay bastantes. Está el índice de Nigar, que considera las algas verdes, las algas, las diatomeas también, las otros grupos de algas, ¿sí? Después tenemos el índice biológico de diatomeas desarrollado para Europa, el índice trófico planctónico desarrollado para sistemas como embalses y lagunas, y en la Argentina tenemos el más conocido, que es el índice de diatomeas pampeano. Este índice fue diseñado para evaluar la eutrofización y la polución orgánica de ríos y arroyos de la Pampa, ¿sí? Del área pampeana, y la creación surge como porque había muchos taxas propuestos en los listados de otros países que sus valores indicadores eran diferentes a los que tenemos en nuestro país, ¿sí? Entonces surge por eso. En relación a este índice, yo en mi tesis doctoral hice una adaptación de este índice a los ríos que yo estudiaba, con algunas variaciones, porque uno puede desarrollar los índices y siempre y cuando aclara cuál fue el cambio que hizo o qué características cambió. Si en mi caso particular este índice de diatomeas tenía en cuenta la DBO, la carga la DBO y el fósforo reactivo soluble, ¿sí? Yo cuando hice mis muestreos no tomé fósforo reactivo soluble, sino que tomé fósforo total. Entonces mis cálculos y los valores que yo usé fueron el del fósforo reactivo total. Y siempre considerando mis listados de especies, ¿sí? Guiándome del diatomeas pampeanas, considerando mis especies, ¿sí? Porque las especies que nosotros podemos encontrar en nuestros ríos no van a ser las mismas que las que se encuentran en la región pampeana, ¿sí? Capaz que sí coinciden en Salta, Jujuy, Tucumán, porque son más o menos ríos o arroyos de yungas y trabajamos en los de esa zona, pero no van a ser iguales a los que pueden encontrar en el río Paraná o en el río de Buenos Aires, en el río Matanzas, Riachuelo, ¿sí? Entonces ahí radica la importancia de utilizar varios índices y comparar la información que se recopila. Cuando nosotros vamos a analizar una cuenca, tenemos que saber que el río no es el pedacito que nosotros muestreamos, ¿sí? Sino que es la cuenca, ¿sí? Cuando nosotros vamos a estudiar, por eso la importancia de tomar un punto en las nacientes, otro punto en la zona media y otro punto en la zona baja, porque tenemos que considerar la integridad de esa cuenca. Si los ríos no tienen límites en cuanto a que nosotros tenemos, bueno, hasta acá es Tucumán, hasta acá es Santiago. Nos pasa y nos sigue pasando con la cuenca Salidulce, ¿sí? La cuenca Salidulce es una cuenca con muchísimos problemas, es una cuenca que abarca 5 provincias, entonces no se puede, o sea, yo creo que hay una falta ahí de relacionarse con las provincias y con la gente que toma las decisiones, porque Tucumán hace una cosa, Santiago hace otra, y cuando llega a Córdoba la laguna de Mar Chiquita es otra. Entonces hay que considerar toda la cuenca para su estudio. Los estudios limnológicos es importante el uso de varios índices empleando diversos organismos, ya de que esta manera vamos a tener una visión integrada de ese sistema. Por ejemplo, se tienen que considerar para hacer un análisis de una cuenca tanto las diatomeas, el fitoplancton, o sea, el resto de las microalgas que no son las diatomeas, los macroinvertebrados y el hábitat, ¿sí? Todo lo que es el uso que se hace de esa cuenca, si hay cultivos cerca, si hay ganado, si hay vegetación ribereña, o sea, todo eso nos está dando una información, los usos del suelo del área, que sumado a todos los análisis que nosotros podemos hacer con los organismos acuáticos va a ser súper valioso. Y también es muy importante que se desarrollen los índices a nivel regional y local. Nuevamente, no es lo mismo, no son las mismas, en mi caso, microalgas que yo voy a encontrar en mis ríos que los que hay en Buenos Aires o los que se encuentran
en Europa, ¿sí? Que por ahí sí tenemos mucha bibliografía de esa zona, pero bueno, hay que también desarrollar el criterio y decir, bueno, yo no encuentro esta alguita que me dice así, tal cual como está en el libro, encuentro otra. Bueno, ¿qué me está indicando? ¿Qué características hay en ese lugar en donde yo la encontré? ¿Qué pH? La importancia de las variables físico-químicas. ¿Qué pH? ¿Qué conductividad? ¿Sí? Todo eso me está dando la autoecología de esa especie, que es la información con la que yo voy a poder usar para aplicar los índices. No es aplicar los índices por aplicar, sino tener cierto conocimiento general de esa zona de estudio, ¿sí? Bueno, después voy a volver a hablar un poquito más de cómo trabajo en el campo. Ahora quiero contarles cuáles son algunos de los procesos biotecnológicos que se realizan o en los cuales se emplean las algas. ¿Y por qué se emplean las algas? ¿Sí? ¿Cuál es lo importante? Primero porque las microalgas van a tener tienen un crecimiento rápido, son muy diversas genéticamente, van a producir compuestos muy, muy variados, se pueden realizar cultivos a diferentes escalas y una vez que se pone a punto la técnica de cultivo, las técnicas post-tratamientos son relativamente sencillas, ¿sí? Bueno, desde hace mucho tiempo, sobre todo en los países orientales, se han documentado que el consumo y el uso de, sobre todo, algas marinas, ¿sí? En su alimentación. Se sabe que China, Japón y Corea son los mayores consumidores de algas marinas como alimento y sus necesidades constituyen la base para una industria que recolecta 6 millones de toneladas de algas frescas al año en todo el mundo. Así como para nosotros nuestra base alimenticia está en base a carne y supónganse harinas, para la parte de estos países la principal base son las algas y el arroz, ¿sí? O sea que hay una industria bastante importante en relación a esto. De las algas se pueden extraer diversos productos, como bioplástico, biogás, metabolitos secundarios, nanocelulosa, biopolímeros, fertilizantes, biodiesel y bioetanol. Esto es algo que me llamó mucho la atención. Hace un par de semanas participé en un evento que se llama Maratón Algas, que reúne especialistas en ficología de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Y una de las exposiciones nos contaron que se está extrayendo bioplásticos y biopolímeros de microalgas para la fabricación de estas zapatillas tipo Crocs y que hay varias empresas dedicadas a esto como Adidas, esta Volcom, que están viendo de patentar estos biopolímeros, estas zapatillas en base a las algas, porque es mucho más amigable con el medio ambiente, tiene una alta tasa de degradación. También se están fabricando todo lo que son bioplásticos a partir de microalgas. Esto me pareció súper bueno y interesante. Todavía no sé si hay acá en Argentina, pero si ya se empieza, si lo patenta Adidas o alguna de estas, es muy probable que llegue a nuestro país. Bueno, acá también tenemos que muchas de las algas se están utilizando como forraje en productos, por ejemplo, para dieta, para distintos alimentos para animales. Bueno, acá es solo un esquema para contarles de esta red que se denomina Rebeca, que es una red de excelencia en biotecnología azul. Ellos trabajan con microalgas, pero marinas también, y es una empresa de lo que serían las Antillas y parte de África, de islas de esa zona, en donde está detallado cómo es el proceso, ¿sí? Ellos primero hacen unas bioprospecciones, es decir, toman muestras y analizan qué microalgas hay, de ahí crean colecciones, ¿sí? La importancia de las colecciones biológicas, y después van siguiendo distintos pasos, hacen lo que es el aislamiento, la identificación, primero un cultivo a escala de laboratorio, se caracteriza si esas microalgas van a ser utilizadas para la parte fisiológica o si se les va a extraer metabolitos, entonces siguen caminos distintos. Y lo importante es que esta empresa lo que hace es brindar esta información a la sociedad, sí, a grupos de investigación, trabajan en contacto con las universidades, a centros tecnológicos y determinan cuáles son las microalgas que tienen mayor capacidad para producir biomasa o el desarrollo de productos biotecnológicos. Me pareció bastante interesante y muy, muy sencillo cómo explicaban todos los pasos de los procesos biotecnológicos.
Muy bien. Bueno, las algas tienen usos en tres partes, digamos, como en tres ítems importantes. Por un lado, terapéuticos, cosméticos y agrícolas. En relación a los usos terapéuticos, medicinales y en farmacia, los alginatos se extraen de las algas marinas, son utilizados en impresiones dentales, en prótesis, en vendas cicatrizantes, el agar, que también se extrae de las algas rojas marinas, se utilizan en microbiología, en estabilizantes, en la producción, por ejemplo, de gelatinas, de las gomitas, esas golosinas, tienen un montón de aplicaciones en la industria alimenticia. También hay un grupo que yo no se los hablé porque son exclusivamente algas marinas, que son las algas pardas, pero esas tienen una alta cantidad de yodo y que se utilizan para fabricar las pastillas para las personas que tienen problemas de tiroides. Muchas sustancias se están extrayendo de las algas para antibacteriales, antivirales y antitumorales. Hay un compuesto también que se extrae de las algas rojas, que es la carragenina, que se está empleando en unos sprays nasales que actuarían junto con otras sustancias como una de manera de prevenir que el virus, en este caso del COVID, se conecte, que habría como una pantalla, uno se rocía en las fosas nasales y en la boca, y se están dando estudios de que la gente que usó este producto tuvo o sea, como que no se contagiaron del COVID, ¿sí? Entonces, se están estudiando eso y se está usando, lo están usando los médicos, esto es un desarrollo argentino, los médicos en Buenos Aires, en un hospital, ahora no me acuerdo el nombre, lo están haciendo como prueba para ver si realmente tiene eficiencia y se vio que la población de médicos que usaba este spray nasal en base a carragenina tuvo menor exposición al contagio en relación a los que no lo usaron, ¿sí? Así que es bastante interesante eso. También las algas tienen un elevado contenido en minerales, sobre todo calcio, hierro y vitaminas. Se utilizan también como anestésico, antiinflamatorio, antialérgico, como antiácido. En la industria cosmética, las algas marinas son un boom. Se utilizan para estabilizar emulsiones, en la producción de lociones de shampoo, para maquillajes, para pinturas labiales, en tratamientos dérmicos. Hay un spa, el otro día veía en Buenos Aires, que promociona baños en algas, en estas que dice que revitalizan, que dejan la piel suave y todo. Todo lo que es, las algas tienden a combatir el estrés, el envejecimiento, va a restituir los minerales esenciales y también se emplean en la fabricación de espumas de afeitar. Como podemos ver, hay todo un mundo cosmético impresionante, una industria que mueve mucha plata, ¿sí? Lo que también tiene así como la parte alimenticia, tiene su lado B, porque están siendo muy explotadas las macroalgas, sobre todo las macroalgas marinas, y se está viendo una baja muy importante en las comunidades de estas algas, ¿sí? En Chile, por ejemplo, se vio que en Chile usan mucho también las macroalgas en alimentos, que hay una sobreexplotación. Entonces hay una campaña de reinserción y de repoblar, ¿sí? Lo que sería esta flora marina para que se mantenga, ¿sí? Para que sea un consumo más sustentable de estas algas. Muy bien. ¿Hasta ahora alguna pregunta? No, profe. Bueno, ahora vamos a pasar, les voy a contar un poco cómo trabajo en el campo y algunos términos de lo que hago, ¿sí? Primero, bueno, vamos a hacer una diferenciación entre lo que sería el fitoplancton, que son las algas que viven suspendidas en el seno del agua. Para poder tomar muestras de estas algas es necesario el uso de algunas herramientas como las redes de plancton. En general yo uso este tipo de red, que es una red que tiene un tamaño de poro de 20 micras de apertura de malla, ¿sí? Dependiendo del sistema, el muestreo va a ser distinto. En el caso de los ríos, se les pone a la corriente durante un tiempo, aproximadamente entre 20 y 30 minutos, que el agua pase por la red, va filtrando. Lo que sí, en este caso, los organismos que son más pequeñitos, a 20 micras, los pierdo, ¿sí? Para ese tipo de estudio, que es el picoplancton, se utilizan otro tipo de redes. En relación al perifito,
Se denomina esta comunidad como la comunidad biótica, compuesta por microalgas, bacterias, hongos y protozoos que se desarrollan sobre diferentes sustratos que están sumergidos de distinta naturaleza. Más específicamente, hablamos de epilitón, que son las comunidades que desarrollan rocas sobre rocas, epifitón, aquellas que se desarrollan sobre las macrófitas que pueden estar total o parcialmente sumergidas, y el epipelón son aquellos que se desarrollan en los sedimentos, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos tipos de muestreo para cada una de estas comunidades que yo quisiera analizar, dependiendo siempre del objetivo de estudio de nuestro trabajo. Bueno, cuando nosotros vamos al campus, nosotros vamos a considerar variables tanto bióticas como abióticas. Si yo voy a trabajar en ríos o en arroyos, yo siempre tomo muestras del epilitón, que son las algas que se desarrollan sobre rocas, y del fitoplancton, ¿sí? Para el caso del epilitón se seleccionan 5 rocas, es más o menos del mismo tamaño, que se encuentran sumergidas. Se produce el raspado, a la cual se le coloca una plantilla de acetato con una superficie conocida y se raspa con un cepillo de dientes, ¿sí? En el caso del fitoplancton se expone en la red. Esto es para los análisis cualitativos, ¿sí? Para los análisis cualitativos del fitoplancton se utilizan la red, mientras que para los análisis cuantitativos, directamente en el sitio en el cual yo estoy pasando la red, voy a tomar agua por duplicado en 2 frascos, sin filtrar directamente la recojo en los frasquitos. Si yo voy en el caso del epilitón, se toma una sola muestra, se raspa esas rocas y se coloca ese raspado en 100 mililitros de agua destilada. Si yo quiero medir la biomasa epilítica, es decir, la clorofila del epilitón, yo voy a conservar esa muestra sin fijar y en frío hasta el laboratorio. En el laboratorio yo separo la mitad de esos 100 mililitros y voy a usar la mitad para medir clorofila y la otra mitad para los análisis cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Una vez que yo he separado, ahí recién aplico el fijador. Los fijadores que empleo para el caso de las microalgas es el formaldehído al 4%, que es lo que a mí me funciona mucho porque me permanecen mucho más tiempo las muestras. Otros ficólogos usan el Lugol, pero el Lugol no dura tanto tiempo, dura entre 6 meses a 1 año. Y de ahí las muestras empiezan a degradarse. En el caso del fitoplancton, las muestras cualitativas, este filtrado que yo obtengo acá, yo voy a enjuagar la red y la voy a guardar en un frasquito. Tanto las quali como las cuantitativas se etiquetan, ¿sí? Y se fijan también con formaldehído. En simultáneo, en el mismo lugar en el que yo estoy realizando el muestreo, voy a tomar todas las variables físico-químicas que me puedan servir. Temperatura, tanto del agua, del aire, la conductividad eléctrica, el pH, los iones mayoritarios. Para esto también nosotros no disponemos de un aparato que nos mida directamente los iones, sino que tomamos las muestras y las llevamos a analizar. También medimos el oxígeno disuelto. Para la demanda bioquímica de oxígeno también tomamos muestras para llevar al laboratorio. Medimos el caudal, la profundidad, la velocidad de la corriente, ¿sí? Hay gente que tiene unas sondas multiparamétricas que miden todo, que es buenísimo. Nosotros todavía no tenemos, somos investigadoras pobres, pero bueno, se hace lo que se puede. Bueno, acá lo que yo les especificaba, hay distintos tipos de redes. En el caso de gente que trabaja con fitoplancton marino, utiliza este tipo de redes. Nosotros usamos esta. En el caso de que sea un sistema lenítico, como un embalse, el muestreo es diferente. Se hace siempre en lancha o en bote, en lancha es mejor, y se toman en la zona más profunda, ¿sí? del embalse, y en general nosotros trabajamos en la zona de máxima cota y en la zona de los tributarios de esos embalses, ¿sí? Entonces, en cada punto se hace un movimiento, se hace un movimiento en 8 con la lancha mientras se está pasando la red durante 20 minutos, ¿sí? Movimiento constante. Bueno, acá yo lo que les contaba en el caso del epilitón, acá tenemos una plantilla de acetato, que es una radiografía que uno hace la medida, en este caso 5×5, se coloca sobre la roca y se raspa con cepillo de diente. Todo ese extracto que yo voy obteniendo con el cepillo voy enjuagando en este bowl que tiene los 100 mililitros de agua destilada.
En el caso de las muestras cuantitativas, bueno, yo uso directamente estos frasquitos en el mismo lugar donde pasé la red, tomo por duplicado para después hacer los análisis cuantitativos. Hay otros tipos de muestreadores que se utilizan, como la botella de Van Dorp. Esto también se utiliza en ambientes marinos y bueno, es un poco más caro, o sea, siempre uno trata de hacer lo mejor posible dentro de sus posibilidades económicas. Una vez que fuimos al campo, que tenemos toda esa información, se trabaja en laboratorio. Por un lado, siempre se inician con los análisis cualitativos, es decir, con esas muestras que yo obtuve, ya sea con la red o las del epiliton. En el caso de las diatomeas, hago los preparados permanentes, ¿sí? Que es todo el proceso ese de eliminar la materia orgánica, secarlos y colocarle la resina para que yo los pueda observar en el microscopio. Nosotros disponemos de un microscopio que cuenta con un software que tiene una cámara fotos incorporada y un sistema que nos permite medir, ¿sí? Un programa que nos permite medir. Entonces, para las determinaciones taxonómicas tenemos que tener en cuenta muchas características morfométricas, por ejemplo, el largo, el ancho, las estrías en 10 micras, si tiene rafe, si no tiene rafe, la longitud del rafe. Todas esas características y con la bibliografía correspondiente me va a permitir que yo cree el listado taxonómico, o sea, el listado de especies. Una vez que yo tengo casi más o menos todas las muestras analizadas, lo ideal es que se hagan preparados, o sea, por un lado hacemos los preparados de diatomea, ¿sí? Y por otros hacemos preparados tomando directamente alícuotas de esa muestra que hemos traído del campo, que hemos filtrado con red y se observa el microscopio para poder ver otros grupos, ¿sí? Lo que son las algas verdes, las cianos, ¿sí? Entonces, se dice que tienen que hacer preparados hasta que ya no veamos otras cosas, hasta que nos sigan apareciendo cosas nuevas. Pueden ser 5 preparados, pueden ser 10 preparados. Eso uno lo va viendo y lo va manejando. Una vez que nosotros ya tenemos todo el listado, tanto de las diatomeas como del resto de los grupos algales, recién ahí vamos a hacer los análisis cuantitativos, porque si yo no sé qué es lo que tengo, yo no sé, no voy a poder contar, no puedo decir, hay 5 cositas verdes. No, tengo que saber que hay, no sé, 5 gonfonema 5, ¿sí? Así. Se crean los que se trabaja mucho con las planillas de Excel. En el caso de los análisis cuantitativos, nosotros usamos la técnica de Utermol. Si ustedes tienen dudas, yo después les puedo pasar más en detalle la metodología, no hay problema, en lo cual se utilizan unas cámaras de sedimentación que dependiendo si la muestra tiene mucho o poco sedimento, se deja sedimentar a distintos volúmenes. Si tiene mucho, con 24 horas y en camaritas de 20 o 10 es más que suficiente, ¿sí? Entonces después eso que se sedimenta se colocan en estas plaquitas que vemos acá y se observan. Es un microscopio invertido el que tenemos nosotros y de ahí vamos contando. Se cuentan en la técnica que uso yo 200 campos al azar. Entonces voy contando y tengo un listado al lado, una planilla en la cual yo anoto las especies que voy encontrando y las veces, o sea, pongo gonfonema, me apareció 1, 2 veces y así. En el caso de las diatomeas es distinto el recuento, en general se hace por separado, no se recomienda hacer recuentos de diatomeas utilizando técnicas de Utermol porque el material no está procesado, entonces yo capaz que estoy viendo una gonfonema que es gonfonema capitatum y en realidad es gonfonema parvulum, otra cosa. Entonces las diatomeas se cuentan por otra metodología que en base a los preparados permanentes se cuentan hasta 400 valvas, ¿sí? Y voy viendo la cantidad de preparados que yo tengo. Eso es en cuanto a los análisis y cómo trabajo en el laboratorio. Una vez que ya tengo toda la información que he hecho para el caso de los análisis cuantitativos, se aplican fórmulas, tengo que desestimar el error para no generar error en mis recuentos. Se refieren a individuos por mililitros en todos los que son los grupos que no son diatomeas, ¿sí? Y con toda esa información yo puedo, por un lado, crear estos gráficos, en este caso es, por ejemplo, la representación de la densidad del fitoplancton de un arroyo durante los 2 años de muestreo. Los amarillos son las diatomeas, los verdes más oscuros corresponden a las algas verdes, lo verde más brillante a los eulenoides, lo naranjita a los dinoflagelados y lo azul a las cianobacterias. Entonces yo, a simple vista, puedo decir, bueno, acá y acá pasó algo porque tuve un pico de eulenoides. Era la primavera de un año y la primavera de otro.
Entonces resulta que en este río, y considerando las variables físico-químicas, la conductividad era súper alta, los valores de nitrógeno y fósforo eran súper altos. ¿Qué pasó? En esta época este arroyo está afectado por los efluentes de un ingenio, y en esa época empieza el lavado de las maquinarias que se usaron para todo el procesamiento del azúcar. Entonces se vuelca todo eso que tiene una alta carga orgánica en este sistema y favoreció una explosión de los eulenoides, que les encantan esas características, ¿sí? Y se dio sobre todo en el año 2012 y en menor medida, pero también en la misma época, en el 2013, ¿sí? Entonces nos está dando la relación entre por qué hubo ese desarrollo tan grande de eulenoides, qué estaba pasando, la importancia de todos los otros factores, porque yo así, si yo no hubiese tomado las variables o no hubiese mandado a analizar el resto de las variables, yo diría, bueno, no sé qué está pasando ahí, bueno, hay un crecimiento de eulenoides. Bueno, pero ¿a qué se puede deber ese crecimiento de eulenoides, sí? Las diatomeas siempre estuvieron presentes, casi en todo el tiempo de muestreo, en mayor o menor medida, ¿sí? Las diatomeas que yo encontré en este arroyo, por ejemplo, fueron diatomeas de ambientes muy salinos. Entonces me llamaba la atención que cuando yo buscaba en la bibliografía, encontraba algunas especies que habían sido citadas solamente en el mar. Entonces me parecía medio, digo, no puede ser si este es un arroyito. Pero cuando voy a ver y a medir todo lo que es la parte de la geología, cómo eran los suelos de esa zona, me doy con que eran suelos ultrasalinos. Entonces sí, podía ser que yo tenga y encuentre géneros de ambientes salinos o salobres, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también, ¿qué está pasando? ¿Qué me está diciendo las especies de esos ambientes? Después, bueno, esta es una gráfica en la cual yo en este eje tengo los valores del índice de diatomeas pampeano modificado, o sea, con mis diatomeas, y el índice sapróbico. Y fue realmente una sorpresa ver que los dos índices se ajustaban casi igualitos, es decir, que las diatomeas me estaban indicando un tipo de contaminación en relación a la saprobiedad de ese sistema, ¿sí? Esto para el fitoplancton yo trabajé con dos arroyos, el arroyo Mixta y el arroyo Calimayo. Otra información que puedo obtener de todos los estudios que yo hago es esto, que es bueno, está justo tapado, pero es un diagrama de Olmeiz-Tuckett se llama, que en base al listado de especies que yo tengo y su frecuencia de aparición, yo puedo diferenciar especies constantes, dominantes, raras o poco frecuentes. Entonces, por ejemplo, puedo decir, estas especies que están en este cuadrante estuvieron todo el tiempo, perdón, durante todos los 2 años de muestreo siempre estuvieron presentes, entonces fueron especies dominantes, y así para cada uno de estos. Después, bueno, ya entrando con la parte estadística, yo estadística no la manejo mucho, pero como siempre decimos, uno no puede saber todo, pero sí conocer o tener contactos de la gente que hace este tipo de cosas. Entonces, con toda la información que yo tuve de los análisis cualitativos, cuantitativos y las variables físico-químicas, se han desarrollado este tipo de análisis que es un RDA, ¿sí? En donde se pudo agrupar 4 grupos de especies del fitoplancton en relación a las variables ambientales. Y este grupo coincidían con las especies que eran más sensibles o más tolerantes o que estuvieron siempre o que prefirieron condiciones de mayor oxígeno, mientras que aquellas que tenían relación a altas concentraciones de nitrógeno y fósforo se encontraban acá. Sí, es como una síntesis de reunir toda la información, tanto de las variables bióticas como abióticas. Otra cosa que está bueno hacer y que nos va a dar una información como mucho más visible y más detallada, y que por ahí puede ser importante para ofrecer esta información a gente que no se dedica exclusivamente a la ciencia, por ejemplo en informes de calidad de agua, es la creación de mapas con la valoración a través de colores de esa calidad del agua, ¿sí? Bueno, este es un caso para España, de un río de España, que ellos visualizaron y aplicaron un índice de diatomeas, y lo que hicieron fue catalogar, por ejemplo, todo lo que son los puntos de rojo, son zonas con una calidad de agua súper mala, ¿sí? En base a los índices diatomológicos.
Después tenemos zonas en donde hay una pequeña mejoría, que son los naranjas, y zonas de una mejor calidad de agua, que son los amarillos. Entonces, visualmente, esta información para alguien que no tiene idea de diatomeas, que no tiene idea de índices bióticos, o sea, ya la sola coloración le está indicando algo, ¿sí? Eso es importante. Bueno, con toda la información también se hace en las publicaciones, sí, se crean listados de especies. Acá yo codifiqué, porque yo trabajé con el fitoplancton y epilitón de 2 arroyos durante 2 años, entonces era mucha la información. Encontré algunas que son especies que son primeras citas para Tucumán. Todo esto hay que chequear con la bibliografía, hay que ver que sea así, que no sea un error, porque por ahí, como yo ya les comenté, la taxonomía está cambiando, entonces yo digo, bueno, encontré, no sé, una navícula viridis o lo que sea, por primera vez, y resulta que sí, hoy es navícula viridis, pero hace 10 años era navícula otra cosa, entonces estoy cometiendo un error, estoy dando una información que no es. Entonces siempre hay que chequear las bases bibliográficas, chequear las bases de datos, ver sobre todo los trabajos de nuestra región, ¿sí? De que no haya confusión en la taxonomía y decir, bueno, sí, hay esta nueva cita, este nuevo registro para la provincia o para la región. Y con todo eso se realizan las publicaciones, ¿sí? Recordemos, bueno, un poco haciendo colación lo que trataron con Nora, que como científicos es importante publicar para difundir nuestro trabajo en revistas disciplinares, o sea, de nuestra área. Y también divulgar la información en otros niveles educativos, en la sociedad y en los ámbitos que se pueda, ya que compartir e impartir lo que sabemos es una manera de aumentar el conocimiento de la biota, y solo se puede conservar y cuidar lo que se conoce, ¿sí? Lo que yo les decía con ese meme que estaban las alitas enojadas, porque siempre los árboles son los que tienen la participación o que se llevan todas las flores, pero la gente no sabe qué son las algas y no sabe cuál es su rol ecológico. Entonces, nuestra función como científicos, como gente que se está formando, es brindar ese conocimiento y también lograr un lenguaje científico accesible a la comunidad, no solamente por nuestros pares, que seamos reconocidos o que nos entiendan o que podamos difundir en congresos, en eventos, sino que también devolver un poco y dar a conocer lo que sabemos, ¿sí? Y con esto creo que estamos terminando. Bueno, y quisiera terminar con esta frase de Jacques Cousteau, que fue un ambientalista que cuidó y preservó mucho y brindó mucha información sobre los océanos. Él dijo que nos olvidamos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Así que bueno, hay que preservar y cuidar el recurso agua y los habitantes de ese recurso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, María. Nuevamente, gracias por la síntesis. Entendemos y comprendemos que el tema es muy amplio, súper amplio. Es muy largo. Pero es fascinante, ¿no? Verlo, porque en esta síntesis te das cuenta de todo, bueno, todo lo que se conoce y lo que hay por hacer y la potencialidad de las algas como indicadores y de la multiplicidad de usos que se les puede dar, de la multiplicidad de métodos que se utilizan para los objetivos, ¿no? Muchísimo. Así que buenísimo, buenísimo. Ya el año pasado me había gustado, me parecía súper sintético. Ahora más todavía. También, ¿no? Uno va tomando más ideas, va. Sí. No, y aparte, uno a medida que pasa siempre está como aprendiendo y siempre capacitándose y tomando más cosas. Entonces, en este tiempo que ha sido tanto de la virtualidad, he participado de todas las cosas que había de algas online. Entonces, bueno, he sumado más información y todo me parece súper interesante y todo te quería compartir. Así que, bueno, esto es mucha la información, pero bueno, cualquier duda que tengan o algo en particular que quieran que lo veamos en detalles, tengo la bibliografía y lo podemos charlar. Además está decirle que me encantaría que se pueda dar de que vengan a realizar una pasantía y vemos más en detalle la parte de algas, pero bueno, todo depende de cómo sigue nuestra vida en este mundo con el COVID y todo, pero están más que invitados y bueno, yo contenta de que Nelly me sumó a su proyecto también, que estamos ahí de a poquito, pero sí, el mundo de las algas es fantástico y tiene muchísimas potencialidades y tomarlo de los estudios de varias partes y siempre eso de trabajar en conjunto, ¿no? O sea, bueno, las algas y algo más,
cómo los estudios para mí limnológicos son fundamentales, eso de tomar varios ejes, ¿sí? Porque creo que de por sí solo, nuevamente, nosotros, así como nosotros que vivimos en comunidad, bueno, los organismos que están en esos sistemas también viven en comunidad con otros organismos y con otras características del ambiente, así que es sumamente importante una visión integrada de eso, así que Así por es, ahí es lo... por eso ponemos énfasis, ¿no? Así como has Sí. dicho vos, en el tema del estudio a nivel de cuenca, a esa escala, y el estudio interdisciplinar. Totalmente, es sumamente importante. En ese sentido, con María, yo les cuento como un dato, ya después vamos a tener mayor detalle, tenemos el estudio del CIVI-CIVI, por ejemplo, donde nosotros hemos abordado el tema de los macroinvertebrados, pero vemos que también pasa algo seguramente con la comunidad del perifito, y entonces ahí, bueno, ya las muestras están en Tucumán. Sí, ya las estoy viendo. Cuando puedo ingresar al laboratorio, que ahora me volvieron a restringir, está cada vez peor acá, entonces hasta la semana pasada pude ir un día y ya después ya me dijeron que no, que está, bueno, hay muchísimos casos, está bastante feo, entonces ya me cerraron de vuelta el laboratorio, así que cuando pueda retomar. Vamos haciendo así, vamos inventando, vamos adaptando cosas. Yo la semana pasada ya me traje la lupa a casa porque son muchos meses. Sí, es muchísimo. Para nosotros que necesitamos usar el microscopio, es como que es muchas cosas. Así que bueno. Pero bueno, vamos resolviendo, vamos viendo y resolviendo las otras cosas, análisis, escribir, etcétera. Claro, adelantar. Adelantar. Es así. Voy a finalizar la grabación. Bien. No sé si